Hermanos queridos, buenas tardes. Bienvenidos a esta siguiente sesión de preguntas y respuestas. En esta oportunidad vamos a contestar preguntas que ustedes hicieron de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 19. Ese versículo que afirma que en Cristo habita la plenitud de la deidad según el agrado de Dios el Padre. Vamos a orar y pedir a Dios que nos acompañe para que estas respuestas les ayuden a ustedes a aclarar algunos puntos teológicos que todavía no están muy claros en sus mentes. Padre, gracias por la oportunidad de acompañar a los hermanos en su estudio, su investigación de estos himnos cristológicos. Padre, sabemos que es un gran desafío, hay muchas cosas nuevas para aprender o antiguas para recordar. Y pedimos ahora, Padre, que a través de tu ayuda podamos aclarar lo que dice la Biblia, lo que la teología, la sana doctrina nos ayuda a entender acerca de nuestro Salvador. Acompáñanos ahora, Padre, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, como siempre hicieron muchas preguntas interesantes, así que vamos a compartir estas preguntas para que las puedan ver ustedes en la medida que las vamos desarrollando esta tarde. Vamos a agrandar aquí un poquito. Muy bien. Preguntas entonces sobre Colosenses 1, el versículo 19. Primero, varios de ustedes han expresado su preocupación por conocer mejor el idioma griego. Obviamente, cuando hacemos exégesis del Nuevo Testamento, es imprescindible conocer algo del idioma griego. Cuanto más conocemos, mejor. Un pastor pregunta, si un pastor desconoce el original en griego y no tiene las herramientas bibliográficas, ¿se podría decir que este pastor no debería estar en el pastorado? Si un pastor no está plenamente preparado y este estudio es muy profundo y tan finito, sublime, los errores a cometer, ¿qué debería hacer ese pastor? Bueno, en primer lugar, permíteme decir lo siguiente. Durante 2000 años de la historia de la iglesia, a lo menos en los últimos 1500 años, la gran mayoría de personas que llamamos pastores no han conocido el idioma griego. Muchos a lo menos no han conocido. Muchos misioneros no han conocido el griego, pero han salido a predicar y Dios los ha usado para plantar iglesias, extender el evangelio. Así que el griego, el conocimiento del griego no resulta imprescindible, pero cuando queremos llevar a la iglesia a la madurez espiritual y cuando nosotros como creyentes queremos pasar de la leche espiritual a la carne, entonces el uso de los idiomas originales viene a ser muy importante. Obviamente lo ideal es que todo pastor debe conocer griego, por eso en los seminarios se enseñan cursos de griego. Pero muy aparte de esos cursos, también hay cada vez más comentarios exegéticos que nos ayudan a manejar el texto bíblico en los idiomas originales. Así que el pastor que no ha podido estudiar, a lo menos puede conseguir recursos, libros, comentarios sobre el texto original. Y esa es su responsabilidad para poder servir al Señor. No se trata de dejar el ministerio, sino responder al desafío que este curso presenta de poder conseguir los libros necesarios y prepararse mejor para poder llevar a la iglesia a la madurez espiritual. Otro hermano comenta, ante ello el asunto de divergencias en las versiones de la Biblia en español, debido a que la mayoría de hermanos somos aún muy ignorantes en la profundidad de la palabra y perezosos para un estudio profundo. La pregunta es, ¿sería mejor evitar usar las versiones NBI o NTV por completo? Bueno, no, porque aunque la clase pasada señalamos
un grave problema en estas dos versiones con relación al versículo 19, Colosenses 1:19. No por ende se descarta el uso de estas versiones. Ambas versiones son bastante buenas. Y hay que reconocer que cualquier versión de la Biblia en español siempre tendrá defectos, porque será una traducción y hasta cierta manera será una interpretación del texto bíblico. Por eso, cuando estamos estudiando la Biblia, es mejor usar una versión como la Biblia textual, que es la traducción más literal del texto original. Pero como dijimos antes, el desafío, el reto para nosotros es aprender los idiomas originales para que en la medida que vamos usando estas versiones en español, podamos ver cuáles son las virtudes, cuáles son los defectos, para que podamos alertar a los hermanos en la iglesia de los peligros que vamos descubriendo. Cada pastor debe ir conociendo las principales versiones que los miembros de la iglesia están usando y debe alertar a esos miembros de algunas dificultades que uno observa en esa versión en la medida que uno va avanzando en conocimiento, reconociendo que aún la versión que nosotros usamos, sea la Reina Valera 1960, también tiene sus problemas. Así que no hay que satanizar algunas versiones en español. Hay que simplemente reconocer que todas son traducciones y por ende tienen las limitaciones del caso. Un pastor hizo una pregunta interesante. ¿En qué se basa la autoridad de Pablo para comunicar estas profundas verdades que él comparte en Colosenses 1? ¿Será solo porque lo recibió por revelación especial o hay más cosas que esto? Bueno, pregunta muy interesante. Tratemos de contestar evaluando o reflexionando sobre la manera que el apóstol Pablo logró a conocer a Cristo, a su naturaleza divina y humana, para poder escribir lo que escribe en Colosenses 1. Obviamente hay que empezar con el encuentro personal que Saulo de Tarso tuvo con Cristo camino a Damasco. Hasta ese momento, Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, odiaba a Jesús de Nazaret, lo consideraba blasfemo. Pero cuando Cristo se manifestó y le habló del cielo, el apóstol Pablo, o Saulo como era en ese tiempo, cambió radicalmente su vocabulario, porque de repente se dirige al Señor Jesús y usa esa palabra, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento, Saulo de Tarso se dio cuenta. Jesús de Nazaret no era un simple ser humano. Ya empezó a visualizar literalmente la deidad de Jesús de Nazaret. Luego vinieron una serie de revelaciones que el Señor Jesús le concedió al apóstol Pablo. Espero que estamos familiarizados con estas revelaciones que Dios le concedió a Pablo. Permítame refrescar su memoria. Podemos empezar en el libro de Gálatas, capítulo 1. Miren versículos 15 al 18. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando Pablo se convirtió, sintiendo ese llamado del Señor a ser apóstol, Pablo rehusó aprender de los demás apóstoles y el Señor Jesús le guió al desierto y en el desierto
el mismo Señor se manifestó a Pablo y le habló y le enseñó las cosas que él necesitaba saber. Por ejemplo, miren 1 Corintios, el capítulo 11 y el versículo 23. Un versículo que muchas veces citamos, pero no nos damos cuenta lo que está diciendo. 1 Corintios 11, versículo 23. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche fue entregado, tomó pan, etc. El apóstol Pablo orienta a la iglesia en Corinto de cómo celebrar la Santa Cena y lo hace informándoles de lo que Cristo hizo en esa última cena pascual, instituyendo la Santa Cena. Pero noten con cuidado lo que Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Los apóstoles no me contaron de la cena pascual. El Señor me lo contó. Y muchos comentaristas piensan que en una visión quizá, el apóstol Pablo se le permitió ver al Señor instituir la Santa Cena, la cena pascual con los demás apóstoles. Él lo vio con sus propios ojos. Lo recibió del Señor, revelación especial. Y obviamente, este es solo una muestra de muchas otras cosas que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Miren, por ejemplo, 1 Corintios 15 y el versículo 8. Cuando Pablo está narrando las diferentes manifestaciones de Cristo resucitado. Miren lo que él dice en 1 Corintios 15, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Obviamente, la lista anterior en 1 Corintios 15 de las manifestaciones de Cristo se dieron entre la resurrección de Cristo y su retorno al cielo durante esos 40 días. Pero el versículo 8, la revelación de Cristo resucitado a Pablo, ocurrió varios años después, cuando Pablo fue llamado a ser apóstol. Un requisito para ser apóstol es haber visto a Cristo. Y para que nadie pueda criticar al apóstol Pablo por este asunto, el Señor resucitado se manifestó a Pablo. Y él lo declara aquí. Miren también 2 Corintios, el capítulo 12. Un pasaje muy conocido, 2 Corintios 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor que el Señor le dio a Pablo. Él ahora habla en tercera persona singular, pero claramente se está refiriendo a sí mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sería quizá el tiempo de su conversión. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Ese hombre, Saulo, Pablo mismo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue llevado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso. Pablo fue llevado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Claramente Pablo gozó tremenda revelación especial y de todo ese conjunto de revelaciones, el apóstol Pablo enseña la doctrina cristiana. Pero obviamente el apóstol Pablo no sería una persona que se limitó solo a lo que Cristo le dio personalmente en revelaciones especiales. Durante todo este proceso, el apóstol Pablo, como fariseo, volvió a leer el Antiguo Testamento ahora para reinterpretarlo a la luz de este nuevo dato que él ahora sabía. El Mesías no solo es Jesús de Nazaret, sino que el Mesías es divino,
tiene una naturaleza divina. Así que el apóstol Pablo fundamentó sus enseñanzas sobre la reinterpretación del Antiguo Testamento a la luz de la revelación especial que Cristo le dio. Y además, obviamente, el apóstol Pablo se interesó mucho en conversar con creyentes que habían visto a Cristo durante su tiempo terrenal. Y Lucas, que acompañaba a Pablo, se preocupó por recopilar toda la información posible para redactar el Evangelio de Lucas. Así que, obviamente, Pablo también se interesó en saber todos los milagros, las enseñanzas, etcétera, del Señor Jesús. Ahora, es de ese conjunto de cosas: revelación especial, reflexión sobre el Antiguo Testamento y un análisis de la vida de Cristo durante sus años terrenales. De todo eso, de todo ese tesoro, el apóstol Pablo saca para enseñar este himno cristológico y todas las epístolas que tenemos, ¿ok? Así que esa es la autoridad del apóstol Pablo. Un pastor preguntó, y me gustó su honestidad: ¿qué es el logos? Porque yo vengo usando este término logos y el pastor no estaba muy claro a qué me refiero con la palabra logos. Así que gracias, pastor, porque me da la oportunidad de aclarar. Logos es una palabra en griego, es un término que significa palabra. Logos significa palabra. En la Reina Valera, en Juan capítulo 1, se traduce verbo. En el comienzo era el verbo, pero el término logos no significa verbo, significa palabra. La traducción verbo se debe a la Vulgata, porque la Vulgata, la traducción del Nuevo Testamento al latín, en Juan 1, versículo 1, tradujo verbum, verbum. Ahora, verbum en latín significa palabra. Entonces, Reina Valera, ¿por qué no tradujeron palabra en Juan 1, versículo 1? ¿Por qué no dijeron, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios? Bueno, no lo hicieron, me parece, por una razón muy clara. El término palabra es femenino, y Jesús fue un varón. Así que rápidamente habría una complicación de pronombres al usar el término palabra para traducir logos. ¿Ok? Eso en primer lugar. Pero hoy en día y hoy en la teología, cuando se habla de logos, nos estamos refiriendo a lo que Juan quiso decir al usar este término en su evangelio. El logos es la segunda persona de la Trinidad, lo que llamamos a veces Dios el Hijo. Dios el Hijo es el logos. El logos es la segunda persona de la Trinidad. Normalmente usamos el término logos para hablar de la naturaleza divina. Obviamente en el Antiguo Testamento, el logos aparece como el ángel de Jehová. El logos se encarnó en Jesús de Nazaret y nació como un bebé en Belén. El logos encarnado lo llamamos Jesucristo. Eso para aclarar los términos y en particular el término logos. Un pastor volvió a hacer la pregunta que contestamos hace unas semanas acerca del nombre Jesucristo. Un pastor observó en una respuesta que yo di que alguien había mencionado que el nombre Jesucristo, tal como lo escuchan, Jesucristo, no existe en griego. Y el pastor pregunta, ¿cómo es eso? Porque en la Biblia en griego está el nombre Jesucristo. Bueno, permíteme aclarar la confusión aquí. La palabra Jesucristo
ya tal como lo escuchan. Jesucristo. Obviamente es una palabra en español, ¿no es cierto? Jesucristo. Esa palabra es la unión de dos términos, Jesús y Cristo. Pero por alguna razón que confieso iba a tratar de investigar, pero no tuve tiempo, en algún momento en la historia del idioma español, los nombres Jesús y Cristo se unieron para formar Jesucristo. ¿Ya? Se eliminó la segunda S de Jesús y se añadió Cristo enseguida, Jesucristo. Es la contracción de Jesús y Cristo. Ahora, esa contracción, esa forma de Jesucristo, obviamente no existe en griego, porque es una palabra en español. Y en griego no existe literalmente Jesucristo. En griego hay dos nombres, Jesús y Cristo. A veces Pablo escribe Jesús, Cristo. A veces Pablo escribe Cristo, Jesús, pero nunca en griego no existe una contracción de Jesucristo. Es una invención en español. No existe en otros idiomas. En inglés no existe Jesucristo. En inglés es Jesus Christ. Se juntan las dos palabras, Jesus Christ. Son las dos palabras sin contracción. Así que realmente no es un problema del texto en griego y tampoco es un problema teológico. Es simplemente una casi regla del idioma español o una invención de un hombre en español. Ahora, si hay hermanos que dicen, como esta palabra Jesucristo no existe en griego, no quiero usarlo, no hay problemas. Habla de Jesús, Cristo. La gente te va a mirar medio raro cuando dices Jesús Cristo, en vez de decir Jesucristo. Pero si eso va con tu conciencia, a buena hora. Pero no critiques a aquellos que rehúsan decir Jesús Cristo y dicen Jesucristo. No los critiques. Están hablando bien. Es una palabra en español que traduce las dos palabras en griego. Si tú no quieres usarlo, no hay problemas. Pero no critiques a aquellos que sí lo usan. Y no te sientas más espiritual porque tú dices que no usas esta palabra porque no está en griego. No, eso huele a mucho orgullo. Y es un orgullo mal usado, en vano, ¿ok? Porque no tiene pies ni cabeza. Así que tengamos cuidado cómo usamos el idioma griego. No mostremos nuestra ignorancia al insistir legalmente en cosas como esta, ¿ya? Aclararlo está muy bien, pero pretender insistir, que es lo que algunos hacen, es de cuidado. Ahora, ¿qué de la naturaleza de Cristo? Varios pastores hicieron pregunta de esto porque obviamente quedan algunos cabos sueltos y cosas no muy claras. Por ejemplo, ¿sería correcto afirmar que el Logos mismo constituye la plenitud de la deidad? Él es la suma total de todos los atributos divinos, quien fue encarnado en la persona humana de Cristo. Bueno, por un lado, sí, el Logos constituye la plenitud de la deidad, al igual que el Padre constituye la plenitud de la deidad y el Espíritu Santo constituye la plenitud de la deidad. Las tres personas son deidad. Son tres personas diferentes, hay una distinción entre ellos y cada uno tiene la plenitud de la deidad. Dios el Padre es plenamente Dios. Dios el Hijo es plenamente Dios. Dios el Espíritu Santo es plenamente Dios. Ninguno es más Dios que otro. Así que es cierto, el Logos constituye la plenitud de la deidad en la misma manera que Dios el Padre y en la misma manera que Dios el Espíritu Santo. Él es la suma total
de todos los atributos divinos? Sí, tal como el Padre lo es y el Espíritu Santo lo es. Pero el que se encarnó no fue Dios el Padre, y el que se encarnó no fue Dios el Espíritu Santo. El que se encarnó fue el Logos, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Otro pastor pregunta, en Colosenses 2, versículo 9, la palabra theotetos, divinidad, ¿se refiere al Padre o a cualquier divinidad? Ya si miramos un momento, Colosenses 2, el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es el Padre, no es el Padre, porque el que se encarnó no fue el Padre, el que se encarnó fue el Hijo, el Logos. Es muy importante no confundir las personas de la Trinidad. Tampoco se trata de cualquier divinidad, porque no existen otras divinidades. La única divinidad que existe es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Y la persona que se encarnó es el Logos, no el Padre. Así que aquí cuando dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa deidad no es Dios el Padre. Esa deidad es el Logos. Pablo está hablando de que en Cristo habita corporalmente la plenitud del Logos, ¿ok? La segunda persona de la Trinidad. Otra pregunta, ¿cómo entender que Dios, un ser eterno e infinito, que no tiene límites y que todo lo llena en todo, Efesios 1:23, que esté literalmente contenido en un cuerpo? Ya, nadie lo entiende. Es imposible entender. Es lo que llamamos el misterio de la encarnación. La única persona que lo puede entender es Dios, quien lo hizo. Pero no porque para mí es imposible entender, deja de ser cierto. Sería increíblemente arrogante pensar que lo único que puede ser cierto es lo que yo entiendo. Y si no lo entiendo y no parece ser lógico, no es real. No, 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 no. No, no, no. Hay demasiadas cosas que no podemos entender. No somos Dios, pues. Pero lo que Dios ha revelado es cierto, aunque no lo entienda. Tenemos que regirnos por lo que Dios ha revelado, no por lo que yo pueda entender. Muy importante la teología. Otra pregunta. En la encarnación, Dios el Hijo agregó un atributo a los que poseía en su naturaleza divina. Este nuevo atributo es exclusivo de la segunda persona de la Trinidad o también alcanza al Padre. Qué interesante esa pregunta. Reconoce que en la encarnación, el Logos, que poseía la totalidad de la naturaleza divina, agregó la naturaleza humana. Y la pregunta ¿es esto exclusivo de la segunda persona de la Trinidad? Efectivamente. El Padre no tiene una naturaleza humana. El Espíritu Santo no tiene una naturaleza humana. Aunque el Espíritu Santo more en nosotros, el Espíritu Santo no se encarna en nosotros. Hay una enorme diferencia entre la morada del Espíritu en nosotros y la encarnación del Logos en Jesucristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que la única persona de la Trinidad que tiene una naturaleza humana es Dios, el Hijo, el Logos. Un pastor dice, mi pregunta es, ¿no que Logos, Hijo de Dios, ya tenía esos atributos estando con el Padre en la eternidad? Y cuando se encarnó, sabemos que era 100% hombre y 100% Dios. Y se habitó toda la plenitud
en Logos encarnado? ¿Fue en su humanidad? Y aquí la parte interesante de la pregunta. Y si fue así, ¿dejó de ser 100% hombre? No. Cuando el Logos se encarnó, el Logos no perdió ningún atributo divino al encarnarse. Y al mismo tiempo, cuando el Logos se encarnó en un hombre, ese ser humano tampoco perdió un ápice de su naturaleza humana. Por eso la doctrina correcta de Jesús de Nazaret es que en él hay dos naturalezas completas, 100%, 100% divino, 100% Dios, humano. No hay que pensar en restar, hay que pensar en sumar. La encarnación no fue restar algo de ambas naturalezas para dar la encarnación, no. En la encarnación se sumó a la plena naturaleza divina de Logos, se añadió una plena naturaleza humana. ¿Ok? Eso que quede claro para nosotros. Y otra vez la pregunta, ¿cómo entender que Dios, un ser eterno, infinito, que no tiene límites, esté literalmente contenido en un cuerpo? No podemos entender. Bien, avancemos. Porque el Padre determinó, ¿por qué el Padre determinó que Jesús tuviera la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, si en Jesús mismo habitaba toda plenitud? Otra vez una pregunta muy interesante. Es porque cuando Dios el Hijo se encarnó, cuando el Padre envió a Logos a la tierra a encarnarse en Jesús de Nazaret, en la mente y el propósito de Dios el Padre, Jesús no vino solo para ser nuestro Salvador. Jesús también vino para ser nuestro modelo de cómo vivir nuestra humanidad. Repito, Dios el Padre envió a su Hijo y al encarnarse, el propósito del Padre era que Dios el Hijo encarnado modele, sea un ejemplo para todos los creyentes de cómo vivir como ser humano. Porque el creyente no es la divinidad encarnada, el creyente es un ser humano. Y para poder vivir la vida cristiana necesitamos el Espíritu Santo. Si Dios el Padre hubiera enviado a Dios el Hijo encarnándose, y ese hombre Jesús de Nazaret hubiera obrado simplemente en el poder de la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Es decir, si el Espíritu Santo no hubiera llenado a Jesús de Nazaret, nosotros difícilmente podríamos identificarnos con Cristo porque nosotros no tenemos el Logos encarnado. Así que para ayudarnos, fíjense cómo Dios obró. Para ayudarnos, Él dijo a Dios el Hijo, cuando te encarnes en el hombre Jesús de Nazaret, no vas a usar tu naturaleza divina. Vas a depender del Espíritu Santo para todo tu accionar. Porque aquellos que van a creer en ti, dijo el Padre, ellos van a tener al Espíritu Santo y necesitarán ver en ti su Salvador, un hombre lleno del Espíritu, igual que ellos, desarrollando su vida terrenal. Esa fue la razón. Otro pastor pregunta, Jesús tenía la plenitud de la deidad. Los milagros que hizo, ¿los hizo como Dios en su naturaleza divina como el Logos o como hombre lleno de Espíritu Santo? La respuesta es lo segundo. Todos los milagros que Cristo hizo, según podemos saber
de la revelación bíblica. Todos los milagros que Cristo hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Por eso, la importancia del título Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. ¿Ungido por quién? Por el Espíritu Santo, no por el Logos. La palabra Cristo significa ungido por el Espíritu Santo. Vamos a repasar unos pasajes ahora, ya para que esto quede bien claro para ustedes. Isaías 42, versículo 1. El cántico del siervo. Una profecía de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Isaías 42, 1? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Por eso se llama ungido, porque vino lleno del Espíritu Santo. Vemos también Isaías 61 y el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ahí está. Es porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, dice Jesús de Nazaret, me ungió. Por eso me llamo Cristo. Cuando vamos a Lucas, el capítulo 4, se acordarán que cuando el Señor Jesús empieza a predicar en Nazaret, en la sinagoga, le dan este pasaje de Isaías 61, él lo lee en Lucas 4, 17 al versículo 19, y luego en versículo 21 leemos, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, aplicando Isaías 61 a sí mismo. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso leemos en Lucas 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O miren también Lucas 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y noten esto, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor. La palabra Señor ahí significa Jehová, Dios el Padre. Pero el poder de Dios el Padre es una forma judía de hablar del Espíritu de Dios el Padre. Ahora miren en Mateo capítulo 12, el versículo 28. Mateo 12, 28. Cuando los fariseos le cuestionaron acerca del poder que él tenía para hacer milagros y echar fuera demonios. Claro, los fariseos pretendieron decir que estaba echando fuera demonios por el poder de Satanás. ¿Y cómo responde Cristo? Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Ahí está clarísimo, ¿no es cierto? Jesús de Nazaret ministró en el poder del Espíritu de Dios. Por eso no leemos ningún milagro antes de su bautismo. Repito, nunca leemos de ningún milagro que Cristo haya hecho antes de su bautismo. ¿Por qué? Porque recién cuando fue bautizado, el poder del Espíritu Santo vino sobre él para el ministerio. Claro, desde que nació, fue un hombre lleno del Espíritu Santo, además de ser el Logos encarnado. Pero a partir de su bautismo, el Espíritu Santo vino sobre él para servir a Dios el Padre, como Cristo, el ungido. Y por eso en Lucas 24 se acordarán que antes de volver al cielo, ¿qué es lo que el Señor Jesús encargó a los apóstoles? Lucas 24, versículo 49. He aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Lo que Cristo está diciendo a los apóstoles, ustedes van a salir a servir a Dios en la misma manera que yo lo he hecho. Yo lo hice en el poder del Espíritu Santo y ustedes lo van a hacer en exactamente la misma manera, así que no salgan a predicar el evangelio hasta que reciban el poder de lo alto. Ahora miren Juan capítulo 20. Juan 20, ¿qué leemos aquí? Versículos 21 y 22. Muy importante estas palabras. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ahora, noten estas palabras muy importantes, muy importantes. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Noten eso? Como me envió el Padre, en la misma manera que me envió el Padre, yo les envío a ustedes. No está hablando del Logos encarnado. El Padre, además de enviar a Logos para encarnarse en Jesús de Nazaret, también Jesús tuvo el Espíritu Santo. El Padre envió a su Hijo con el poder del Espíritu Santo para servir. Y Jesús dice, tal como el Padre me envió a mí, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que espero que quede bastante claro, hermanos. El Señor Jesús es el Cristo, ungido por el Espíritu Santo. Y todo su ministerio, milagros, enseñanzas, lo hizo con el poder del Espíritu Santo, para que así sea un modelo para nosotros. Y por eso mandó a los apóstoles, no empiecen la gran comisión hasta que reciban el poder de lo alto, cosa que ocurrió en Hechos 2, el día de Pentecostés. Siendo que la plenitud de la deidad se encuentra en la persona de Jesús y haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿cómo se puede entender Juan 2:19? Cuando Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Fue para presentarse como el tabernáculo de Dios, para tomar la atención de los judíos y reconozcan en él habita la deidad en su plenitud? Bueno, en primer lugar, recordemos el contexto de Juan 2:19, la primera limpieza del templo. Las autoridades judías le preguntaron, ¿y cuál es la autoridad que tú tienes? ¿Qué te da el derecho para limpiar? Y esta fue la respuesta de Cristo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los líderes judíos no tenían la menor idea de qué estaba hablando. Ni los apóstoles entendieron. Recién después de la resurrección, se acordaron de estas palabras y se dieron cuenta que lo que el Señor estaba diciendo es, yo soy templo de Dios. El Logos está encarnado en mí. El Espíritu Santo también está morando en mí. Así que ustedes un día van a destruir mi cuerpo, me van a matar y en 3 días se va a levantar otra vez. El problema es que las autoridades no entendieron lo que el Señor estaba diciendo. Así que no lo dijo para llamar la atención de los judíos. Lo dijo para que después de la muerte y resurrección, los apóstoles se acordaran de esto y reflexionando entendieran que efectivamente en ese hombre Jesús de Nazaret estaba la gloria de Dios presente. La gloria en la forma de Logos que se encarnó y el Espíritu Santo que moró dentro de Jesús de Nazaret. Otra pregunta.
cuando se habla de que el Señor Jesús tabernaculó entre nosotros, se puede pensar en el templo descrito por el profeta Ezequiel, relacionándolo con Cristo y su iglesia. Bueno, al fin del libro de Ezequiel, del capítulo 40 en adelante, hay una visión de la nueva tierra prometida, esquematizada con las diferentes tribus, y en el centro está el templo para el príncipe. Es muy difícil estar claros de qué es lo que esa visión de Ezequiel realmente significa. En parte, si tomamos la figura de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, esa Nueva Jerusalén tiene las 12 tribus de Jacob y los 12 apóstoles. Así que en Ezequiel, las 12 tribus es la tierra prometida. El templo, entonces, debe representar la presencia de Dios en medio de su pueblo. En Apocalipsis 21 tenemos la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero. Y el Cordero mora en medio de ellos. Y no había sol, porque la presencia de Dios sería el sol, la iluminación para la Nueva Jerusalén. Así que en la Nueva Jerusalén tenemos las 12 tribus, el remanente de Israel del Antiguo Testamento, más la iglesia del Nuevo Testamento, el Señor presente como el esposo y el templo de Jehová, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que habría que ver cómo matizamos la interpretación. No es algo muy simple que digamos, es algo bastante complejo que requiere mayor análisis exegético de Ezequiel capítulo 40 y luego compararlo con Apocalipsis 20 y 21, perdón, y 22. Hermanos, la tarea exegética es enorme. ¿Se imaginan? Simplemente estamos estudiando unos 4 o 5 versículos de Colosenses y tantas preguntas aparecen. Y el resto de toda la Biblia para estudiar es fascinante, hermanos. Muy profundo. Nos va a llevar toda la vida y nunca terminaremos. Así que avancemos lo que podamos y no dejemos de estudiar la palabra de Dios exegéticamente. Pastor, dado que el gnosticismo es muy posterior a Pablo y sus cartas, ¿por qué un buen número de comentaristas relacionan pleroma, la palabra plenitud aquí en Colosenses, con el gnosticismo, así como parte de la problemática de la iglesia en Colosas? ¿Qué hacer en estos casos? Hermanos, el asunto es que el gnosticismo cristiano se desarrolló en el segundo siglo después de Cristo, unos 100 años después que Pablo escribiera la carta a los colosenses. Así que claramente la herejía en Colosas no era el gnosticismo cristiano. Ahora tenemos documentos escritos que nos ayudan a saber cómo fue el gnosticismo cristiano del segundo siglo y el uso de la palabra pleroma en ese gnosticismo. La verdadera relación es la siguiente. No que la carta a los colosenses es una respuesta al gnosticismo cristiano, claramente no lo fue, sino que probablemente el gnosticismo cristiano del segundo siglo empleó este concepto de Colosenses 1:19, de pleroma, y lo trató de relacionar con el gnosticismo. Por eso, gnosticismo cristiano. Así que lo que Pablo escribió a los colosenses se usó en el siguiente siglo para desarrollar el gnosticismo cristiano. Y hay que tener cuidado cuando comentaristas se olvidan de ese vínculo y tratan de invertir la cosa y decir que Pablo estaba respondiendo
a todo un gnosticismo desarrollado. Eso no es cierto, ¿ya? Así que, hermanos, cuando usamos comentarios, aprendamos siempre a reflexionar y no simplemente citar al comentarista. Tenemos que filtrar todo lo que escuchamos. Y por eso, como pastores, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos mucho que aprender para que cuando estamos leyendo cualquier libro podamos filtrar lo que estamos leyendo a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchos pastores preocupados por estar seguros en cuanto a la condición actual de Cristo. Por ejemplo, una vez que el Logos eterno se encarnó en el Cristo, entonces, a partir de la resurrección, será eternamente el Cristo resucitado y ya no el Logos que fue antes de tomar forma humana. No, eso no es una forma correcta de hablar. Antes de la encarnación, el Logos existía plenamente como Logos sin tener la naturaleza humana. Cuando se encarnó, el Logos sumó la naturaleza humana, dos naturalezas. Durante su vida terrenal era la naturaleza humana antes de la resurrección y la glorificación. Cuando Cristo se resucitó, no cambió en nada el Logos. La naturaleza del Logos permanece igual antes, durante y después de la encarnación. El Logos no cambia para nada. Pero obviamente hay una diferencia entre la naturaleza humana de Cristo antes de la muerte y resurrección y la naturaleza humana después de la resurrección. Porque después de la resurrección es un ser humano glorificado, al igual que nosotros un día vamos a ser glorificados. Así que el Logos, que fue antes de la encarnación, sigue siendo el mismo Logos. Solo que ahora, después de la resurrección, tiene una naturaleza humana glorificada. Esa es la palabra clave, glorificada. Ahí está la diferencia que marcó la resurrección del Señor Jesús. Ahora, el Cristo glorificado es el Cristo resucitado. En su segunda venida, ¿poseerá sus heridas de la cruz como en la resurrección? Si es así, ¿qué propósito tienen esas marcas en la segunda venida? Bueno, interesante esta pregunta. ¿Es el Cristo glorificado lo mismo que el Cristo resucitado? Sí, porque recordemos que Cristo resucitó para ser la primicia de la resurrección. Antes, los que resucitaron como Lázaro, al resucitar, no tuvieron cuerpos glorificados. Resucitaron con cuerpos humanos normales. Pero cuando Cristo resucitó, Él resucitó con su cuerpo eterno, con su cuerpo glorificado. Claro, luego ascendió a la diestra del Padre, pero al ascender no cambió su cuerpo. Él ascendió con su cuerpo glorificado. Y al ascender se sentó a la diestra del Padre. ¿Ok? Así que hay tres procesos: resurrección, glorificación, ascensión. El caso de Cristo, su resurrección le concedió un cuerpo glorificado. Y luego de 40 días en la tierra, ese cuerpo glorificado ascendió a la diestra del Padre. Ahora, la pregunta es, ¿tiene ese cuerpo glorificado las heridas de la cruz? Parece que sí. ¿Se acuerdan cuando Tomás expresó dudas de la resurrección de Cristo? Y cuando Cristo se apareció, le dijo: Tomás, pon tu dedo
en las huellas en mis manos. Pon tu dedo en las huellas de mis pies en mi costado. Claramente da a entender, ¿no es cierto?, que tenía las huellas, las cicatrices de la cruz en su cuerpo glorificado. Es más, vamos a Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6. Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. La expresión en griego significa un cordero recién inmolado. Y la pregunta sería, ¿cómo sabía Juan? ¿Por qué dijo un cordero recién inmolado? Debe ser porque tenía todavía las huellas frescas de la cruz del Calvario en su cuerpo. La pregunta es ¿por qué? Me imagino, la Biblia no lo contesta, me imagino que es para siempre recordar aquel Cristo glorificado. Un día fue el Cristo crucificado. Para que nunca nos olvidemos lo que nuestra salvación le costó al Señor Jesús. La Biblia no lo dice explícitamente, pero a mi parecer, esa sería una lo menos de las respuestas que tenemos a esa pregunta. ¿Qué de la permanencia de la encarnación? Un pastor pregunta, ¿cómo podríamos confirmar que Dios se encarnó para siempre? ¿Cómo se podría diferenciar si se está refiriendo a habitar para siempre o solo está por un corto tiempo? ¿Qué pasos se deberían tomar en cuenta para no ser tan frágiles en estos temas tan complejos? Bueno, pastor, tenemos que aprender el griego y aprender a sacar las conclusiones de la terminología bíblica. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra katoikeos, habitar en forma permanente, tenemos que estudiar esa palabra, ver cómo se usa en griego y hacer las deducciones correctas del caso. Así que lo que hay que hacer es simplemente aprender a dominar el idioma griego. Esa es la forma de poder confirmar la permanencia de la encarnación. El Señor Jesucristo prometió en Juan 14, versículo 14, que si algo pedimos en su nombre, Él prometió hacerlo. ¿Qué ministerio está Él cumpliendo en ese texto? Y la afirmación de que Él lo hará. ¿En qué modo refuerza Colosenses 1:19? Bueno, primero hay que entender lo que significa orar en el nombre de alguien, ¿ya? Si algo pedimos en su nombre, ¿qué significa pedir en su nombre? Bueno, imaginen esta situación. Imaginen un niño de la iglesia se acerca, digamos, a la tesorera de la iglesia, le dice, hermana, deme 10 soles para comprar unas pilas. ¿Qué probablemente va a ser la tesorera? Si un adolescente, 12 años, le pide 10 soles para comprar unas pilas, lo más probable, ¿no es cierto?, la tesorera se va a negar. Pero si ese adolescente se acerca a la tesorera y le dice, hermana, el pastor me ha pedido que le diga que me dé 10 soles para comprar pilas para el micrófono. ¿Qué va a hacer la tesorera? Le va a dar 10 soles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el niño está pidiendo a título del pastor. Y claro, si la tesorera sabe que realmente es cierto, la tesorera le va a dar al niño 10 soles. No porque el niño se lo pide, porque el niño lo está pidiendo a título personal del pastor, a nombre del pastor. Así que cuando el creyente pide algo al Padre en nombre del Hijo, eso es muy serio. Es decir, Padre,
en el nombre del Señor Jesús, yo te pido lo siguiente. Y Cristo promete. Si pedimos algo en su nombre, Él lo va a hacer. El Padre lo va a contestar. Porque el Padre nunca niega algo al Hijo. Y cuando el Padre sabe que el creyente realmente está pidiendo algo en el nombre del Hijo, el Padre le va a contestar. Pero claro, el creyente no debe atreverse a pedir algo en el nombre de Cristo, a no ser que esté seguro qué es lo que Cristo quiere. Porque no se trata de una fórmula de palabras. No se trata de terminar todas tus oraciones en el nombre de Cristo. No, cuidado con eso. Primero, asegurémonos qué es lo que Cristo quiere. Y luego podemos ir al Padre y le pedimos con total autoridad en el nombre de Cristo, porque Cristo te ha indicado, eso es lo que Él quiere. Ahora, el papel del Hijo ahora es ser mediador entre Dios y el hombre. Por eso retiene la naturaleza humana. Porque si Él hubiera dejado atrás la naturaleza humana y ahora volviera a ser simplemente logos, ¿cómo podría interceder por nosotros? No, Él intercede por nosotros porque sigue siendo Dios hombre. Cuando ascendió a la diestra del Padre, ¿qué dijeron los ángeles? Este Jesús, dijeron, que ustedes han visto ir al cielo. Claramente, ese Jesús que estaba yendo al cielo era el Dios encarnado en naturaleza humana. Y los ángeles dijeron, ese mismo Jesús que ustedes están viendo ir al cielo, va a venir del cielo. El mismo Jesús. No que cuando llegó al cielo, de repente dejó de ser hombre. Eso nunca enseña la Biblia. Lo que Cristo asumió, lo que Logos asumió, lo asumió para siempre. ¿Ok? Ese es el fundamento de todo el ministerio de Cristo ahora en el cielo a favor de nosotros, el Dios hombre. Ahora, ¿qué de la presencia de Cristo en nosotros? A partir de la resurrección, el Señor ascendió a los cielos y prometió enviar al Consolador, el Espíritu Santo. A partir de ahí, se podría decir que Cristo tabernaculiza en nosotros por medio del Espíritu Santo. Efectivamente, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Ese Espíritu mora en nosotros, mora en nosotros. Aunque quizá es mejor no usar tabernaculiza porque daría la impresión de algo provisional. En nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para siempre. Cristo no vivió en la tierra para siempre. En la tierra solo vivió 33 años. Por eso el verbo tabernaculizó. Cristo, el Logos encarnado, tabernaculizó porque solo vivió en la tierra 33 años. Pero el Espíritu, cuando viene a morar en el creyente, viene a morar en nosotros para siempre. Por eso Pablo no dice que el creyente es el tabernáculo del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 2. Dice, el creyente y la iglesia somos templo del Espíritu Santo. Templo, no tabernáculo. Y el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Y en la eternidad, el creyente seguirá siendo morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guardará de nunca más cometer pecado como Adán y Eva y volver a empezar otra vez todo el ciclo de pecado y salvación. No, el Espíritu Santo nos guardará por toda la eternidad para nunca más cometer pecado, porque seremos
templo del Espíritu Santo para toda la eternidad. Ahora, mi pregunta es, ¿debemos ser llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo habita corporalmente en cada creyente. Lo que habita corporalmente es el pleroma o la deidad, ya que en el creyente no está la plenitud del Logos encarnado. Claro, aquí hay que tener cuidado. Hay que evitar la trampa de pensar que como el Logos se encarnó en Cristo y en el Logos está la plenitud de la deidad, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo es la plenitud de la deidad y por ende terminamos siendo exactamente igual a Cristo. Hay una enorme diferencia entre encarnación y morada. El creyente no tiene una doble naturaleza, ¿no es cierto? El creyente solo tiene una naturaleza, la humana. No porque el Espíritu Santo esté en nosotros, ahora somos divinos. No, eso solo es cierto de Cristo. Ahí está la gran diferencia entre Cristo y nosotros. En Cristo está la plenitud de la deidad. Por eso en Cristo está la totalidad de la naturaleza divina, omnisciente, omnipresente, omnipotente. El creyente no es así. El creyente tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el creyente tiene la plenitud de Dios. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos otorga una naturaleza divina. El creyente solo tiene una naturaleza, la humana. ¿Ok? Eso tiene que quedar muy claro para no confundirnos con el Señor Jesús. Por aplicar que la plenitud de Dios está en nosotros. Escuché una enseñanza tomando la palabra de una manera literal sobre el siguiente verso. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Obviamente, creo que nadie hará mayores obras de Cristo. ¿Cómo podrá dar una explicación sobre este verso? Bueno, este pastor dice, obviamente nadie hará mayores obras que Cristo. Pero Cristo mismo lo dijo. Cristo mismo lo dijo. Aún mayores obras hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Y cuál es la importancia de eso? Porque al ir al Padre, suplica al Padre que cumpla la promesa de dar el Espíritu Santo a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Y por qué la iglesia necesita el Espíritu Santo? Entre otras cosas, para cumplir la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? La gran comisión es extender el evangelio a toda la raza humana. ¿Cristo lo hizo? ¿Cristo hizo esa obra durante 3 años aquí en la tierra? No, no es cierto. Cristo solo predicó a judíos. La misión de Cristo fue a judíos. Los creyentes hacemos una mayor obra porque nosotros, no Cristo, nosotros, por el Espíritu Santo, predicamos a todas las naciones. Es más, pregúntate, durante 3 años de ministerio, el Señor Jesús, ¿cuántas personas vio convertidas en 3 años? Bueno, leemos en Hechos 1, habían 120 creyentes en el aposento alto, 120. Y Pedro predica un mensaje. ¿Cuántos se convierten? 3,000. Nunca leemos que el Señor Jesús hizo semejante obra de lograr convertir en una prédica 3,000 personas y poco después 5,000 personas y dentro de poco tiempo Jerusalén estaba repleto de creyentes. Cristo nunca logró eso.
No porque no podía, obviamente, porque el Padre no quería que Cristo haga eso. No vino el Señor para extender el evangelio a toda la raza humana. Cristo vino para entregar su vida por nosotros. Dejó a la iglesia esta mayor obra de predicar el evangelio a todas las naciones. Y el Señor Jesús mismo lo afirmó. Un pastor dice, conociendo que la plenitud de la deidad abarca los atributos comunicables e incomunicables, ¿cómo se puede entender 1 Corintios 6:19? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Es correcto decir que parte de la plenitud de Dios habita en los creyentes? ¿O cómo se puede entender? Bueno, es cierto, la plenitud de la deidad abarca los atributos comunicables e incomunicables. El Espíritu Santo que mora en nosotros, Él tiene los atributos incomunicables y comunicables. Pero cuando el Espíritu Santo obra en el creyente no se vuelve omnisciente. El creyente no se vuelve omnipresente u omnipotente. El mejor de los casos es el Espíritu Santo que hace la obra, no el creyente. Así que el creyente tiene la plenitud de Dios en el sentido de la plenitud de los atributos comunicables. Y claro, Dios no se le puede dividir en partes. El creyente no tiene una parte de Dios. El creyente tiene a Dios. Y si Dios es omnipotente, el Dios que está en el creyente también es omnipotente, mas no hace del creyente omnipotente. Yo sé que es difícil distinguir estas dos cosas, hermanos, pero les animo a reflexionar. Hay una gran diferencia entre la encarnación, que es lo que Cristo tuvo, de Logos, y lo que el creyente tiene de la morada del Espíritu Santo. Cristo, doble naturaleza. El creyente, una sola naturaleza. Claro, tenemos la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, ¿ok? Pero tenemos que matizar y distinguir la diferencia entre la encarnación y la llenura del Espíritu Santo. Habiendo entendido que en la persona de Jesús habita la plenitud de la deidad, ¿sería incorrecto decir Jesús vive en mi corazón? ¿O en la predicación invitar a las personas a recibir a Jesús en su corazón? Lo correcto sería decir lo siguiente, escuchen bien. Lo correcto sería decir lo siguiente: Jesús vive en mi corazón por su espíritu. O invitar a las personas a recibir al Espíritu de Jesús en su corazón. Porque Jesús ahora está a la diestra del Padre. Así que el que mora en nosotros no es Cristo. El que mora en nosotros es el Espíritu de Cristo. Pero dado a que el Espíritu Santo contiene la plenitud de Dios y el Logos que está en Cristo también contiene la plenitud de Dios, al tener el Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nosotros. Pero Cristo a través del mediador en nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que cosa para reflexionar y profundizar. Para terminar, pastor, sobre su respuesta en cuanto a Enoc y Elías, la última parte del versículo 18 de Colosenses 1, que él es las primicias de los muertos, los que resucitan de los muertos, ¿no la condicionaría para que en todo tenga la preeminencia o para que en todo sea el primero? Dando a entender
que Jesucristo no solo es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, sino el primero en tener un cuerpo glorificado. Puesto que si Enoc y Elías recibieron un cuerpo glorificado al ser llevados por Dios, antecederían a nuestro Señor en tenerlo. Interesante. En parte cierto. Pero con esta distinción, no leemos que aquí en la tierra Enoc anduvo con su cuerpo glorificado. El mejor de los casos, lo que le pasó a Enoc y lo que le pasó a Elías es lo que pasará a todo creyente que está vivo cuando Cristo venga por segunda vez. Como dijo el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está la glorificación del cuerpo. Así que, al parecer, Enoc y Elías no murieron. Por lo tanto, no resucitaron. Cristo entonces es el primero que resucitó con cuerpo glorificado. Y habría que añadir también lo siguiente. La transformación del cuerpo de Enoc y de Elías, que es la misma que nuestra transformación en el día final, esa transformación se debe a lo que le pasó a Cristo. Y aunque eso ocurrió antes que le ocurrió a Cristo en tiempo, al igual que Pedro dice del Señor Jesús, el cordero sacrificado antes de la fundación del mundo. Y los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por Cristo antes que Cristo muriera. De igual modo, me parece, habría que interpretar la transformación del cuerpo de Enoc y de Elías como una transformación que se debe a la resurrección de Cristo glorificado. Pero como Dios es eterno, Él lo pudo anticipar, pero sigue siendo cierto. El causal de la transformación de Enoc y de Elías, el causal fue Cristo. La causante fue la resurrección de Cristo. Así que en ese sentido, lo que Pablo dice en Colosenses sigue siendo cierto. ¿Ya? Cristo es la base para toda experiencia cristiana de la transformación del cuerpo y la resurrección en cuerpos glorificados. ¿Ok? Hay estos detalles que simplemente nos llevan a reflexionar un poco más. Muy bien, lo dejamos ahí, hermanos. Muchas gracias por su atención durante este tiempo. Ahora prepararnos para la clase de esta semana. Así que Dios les bendiga, hermanos, y vayan escuchando este video y luego vendrá el video del Colosenses 1, el versículo 20.